Y ya lo han visto en este vídeo introductorio, vamos a hablar de las posesiones demoníacas o no más importantes de la historia. Para ello tenemos aquí una mesa excepcional. Voy a presentarla primero a ella. Auxilineros, medium y sanadora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, emocionada, un gran honor que me hacéis compartir esta gran mesa con vosotros. Pues nada, aquí si quieres podrías repetir, sin problema. Bueno, pues todo es encuadra nuestras agendas. Perfecto, además también te quieres apuntar a las investigaciones exteriores que hacemos. Me encanta todo lo que no sea subterráneo, submarino, subterráneo, eso no, porque yo soy un signo de aire, entonces me gusta gobernar mi ambiente. Eso es. Lo otro me agobia un poquillo. Perfecto. Y Javier Mauri, neuropsicólogo, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, Dani, pues encantado de nuevo de poder estar aquí. Sé que este es un tema que te apasiona mucho. Es interesante. Y me decías, a ver cuándo lo tratamos, Aquí estamos, un tema que quizás haya gente que sea de las cosas que más miedo le produce. Porque vamos a hablar del diablo, del demonio, de Satán, entiendo, porque creo que lo primero sería definir qué es una posesión. Una posesión diabólica. Exacto, porque aquí después entran muchos términos, pero entiendo que cuando hablamos de una posesión siempre es demoníaca. Sí, una posesión se entiende o se da por supuesto que siempre es demoníaca, pero no necesariamente por un demonio, tal y como concebimos el demonio, que no es uno solo, son muchos demonios los que existen, cada uno con su parcela de influencia y con su jerarquía. Cuando hablamos de posesión diabólica, más que nada nos estamos refiriendo a un tipo de comportamientos extraños que aparentemente no tienen ninguna explicación y que evidentemente son comportamientos autodestructivos, destructivos y tremendamente negativos. El espíritu de Papá Noel y los Reyes Magos pues nunca han poseído nada, ¿no? Ni a nadie. Entonces entendemos que es una fuerza que invade el organismo de un ser humano para realizar cosas malas y para manipularlo, para influir de una forma directa en esa persona. Has dicho que hay muchos. ¿Podríamos decir un número o esto es infinito? No, ¿Tantas como formas de vida existan? No. La Biblia recoge lo que es una jerarquía de todos los demonios que hay. Generalmente se suelen describir 7, son los 7 pecados capitales, ¿verdad? Y el príncipe de las tinieblas pues sería el general. Dentro de estos 7 demonios hay otras subcategorías, otras jerarquías. Podríamos hablar de los íncubos, podríamos hablar de todas estas formas que se describen en la Biblia católica y están ahí como punto de referencia. Muchas veces suponemos que cuando hay una posesión diabólica, caso de que ésta se confirme, que no es nada fácil, ni mucho menos es frecuente, sino todo lo contrario, pues ya damos por sentado que es el príncipe de las tinieblas, Satanás, y no tiene por qué ser así, puesto que hay espíritus negativos que no tienen nada que ver con apariencia demoníaca, y hay muchos tipos de demonio que en un momento dado pueden manipular de esta forma tan directa a la persona en cuestión. Ha hablado, Javi, de que la Biblia católica, ha remarcado católica, menciona estos demonios, estos diablos. Ausi, las otras religiones existentes, no sé, la musulmana o el resto de religiones, ¿se contempla la posesión demoníaca? Sí, aunque lo mismo con otras entidades. Con otros nombres, las mismas entidades con otros nombres. Yo personalmente no tengo nada que aportar personal, pero sí de oída
tengo entendido que sí, que tanto ¿cómo se llama?, de Marruecos, que las árabes, ¿no? Pero que ellos se dividen en muchas facetas, tienen también sus retractores y sus entes negativos y que le canean, le hacen daño cuando no hacen lo que en ellos creen, ¿no? Lo de comer cerdo, por ejemplo, lo de abstenerse de comer cuando están haciendo el Ramadán por el día, desde que sale el sol. Todo esto, ellos tienen sus espíritus, sus entidades negativas que le atraen para que hagan lo que no deben, y luego tienen los que de alguna manera le dan su tironcito de oreja y de alguna manera le hacen pupa por haberse salido de las normas establecidas. O sea, que sí existen en las demás religiones el tema de posesión demoníaca, está recogido. Sí, si existe un Dios, si tú reconoces un Dios... Es curioso que cuando uno se adentra en la biblioteca de posesión demoníaca, yo al menos no he encontrado nada afuera. O sea, todo, o será también, ¿no?, que nuestros buscadores, ¿no?, Google, por ejemplo, pues al fin y al cabo estamos buscando en Europa, más concretamente en España, donde la religión principalmente es la católica, entonces igual los resultados salen por ahí, no lo sé. Pero es curioso que todos hablan de crucifijos, de catolicismo, de sacerdotes que hacen el exorcismo, que ahora hablaremos de él. Me había sorprendido mucho, por eso traía esta pregunta, que en las demás religiones como que esto no existía. Sí, toda religión que contempla un Dios, contempla un diablo. La cuestión está que si te vas por el budismo, estas energías negativas no tienen una entidad corpórea. Ten en cuenta que el occidental, para entender algo, necesita imaginárselo. ¿Y cómo se lo puede imaginar mejor? Pues para comprender lo que es el mal, pues a través de un macho cabrío. Yo estoy convencido que la fisonomía de esta entidad nada tiene que ver con una entidad corpórea, pero es la interpretación que da la cultura occidental a lo que es el mal. En el budismo zen son energías negativas, son espíritus burlones, son que intentan influir en ti de una manera quizá más indirecta que no en nuestra religión católica, pero no por ello dejan de ser energías negativas, que es lo que en definitiva estamos manejando. Dices que los europeos necesitamos gráficamente, ¿no?, ver para creer, ¿no?, prácticamente. ¿Cómo se podría detectar gráficamente que una persona está endemoniada o poseída? Es muy difícil, o sea, porque ten en cuenta que conforme hemos ido entendiendo lo que es el comportamiento humano, pues vamos siendo capaces de poder entender algunas patologías mentales. Y hay una que ha sufrido varios campos y varios cambios también en función de estas investigaciones a nivel psiquiátrico, como son el tipo de psicosis. Hay un tipo que es muy específico, que son los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son trastornos de personalidad múltiple, y dentro de esta categoría existe un tipo de delirio que es el delirio de posesión. Digamos que esa personalidad se manifiesta dentro de mí y es una personalidad negativa. Yo soy consciente de lo que me está pasando, pero no lo puedo controlar. Es una entidad que no tiene nada que ver conmigo, pero que realmente provoca que yo haga cosas negativas, cosas malas. Eso es un trastorno disociativo, que es lo que la Iglesia siempre trata de descartar, independientemente de que estemos hablando de trastornos histéricos, de tipos de neurosis del carácter, que es lo que primero se tiene que eliminar, la existencia de algún tipo de patología mental. Cuando eso se descarta, ya entramos en otro terreno, que es el terreno de lo que yo he comentado antes, de las energías. Ausi, no sé, espero que la pregunta no sea indiscreta. ¿Tú como medium serías capaz de
ver una persona o estar un rato con una persona, no lo sé, y detectar que está poseída? O igual no, es que tampoco sé si esto es algo muy común en la sociedad, no sé si hay mucha gente poseída y lo desconocemos o no. O sea, no, poseída no hay muchas, por suerte. Luego yo tengo, digamos, mis frenos personales. Yo soy una persona normal y corriente, entonces para yo detectar una persona de estas magnitudes tendrían que darme permiso. Entonces tengo mis protectores, mis guías, que a veces yo quiero ir más allá y no me dejan. Me ponen como una especie de muro y hasta aquí ha llegado. Invisible, por cierto. En el que te puede dar de todo, calambre y de todo. Entonces, si esa persona maligna se acerca a mí, yo puedo detectar que delante de ella no es conveniente que yo siga, ¿vale? Que tengo que poner terreno por medio, con buenas palabras. Dice que hay que tener amigos hasta en el infierno, decirle, tengo una prisa, tengo que salir corriendo, no me acordaba, y poner un obstáculo gordo y huir. Es lo mejor. Esto es muy curioso lo que estás diciendo. Sí. Porque, bueno, no lo voy a contar públicamente, pero nos ocurría algo a todo el equipo, que todo el equipo percibía, Javi, no sé si sabes a lo que me estoy refiriendo, y yo no. Y el resto del equipo sí había percibido eso que dices. De todo el mundo se quería ir de un sitio en el que estuvimos. Sí. Yo no percibí nada. Es la protección, digamos, sensorial. Yo no tengo protección. Bueno, a lo mejor tú es que eres más fuerte y podía con todo lo que allí había. No se sabe nunca. Hay que analizar y profundizar. Entonces es un tema un poco así. Luego, si te dan permiso para tú estudiar a esa persona y llegar a fondo, pues sí se puede detectar en un momento dado, decir, uy, esta persona está influida por otra y posiblemente esta otra no tiene nada de físico, pero te tienen que dar permiso. Esto no es tan fácil como respirar. No. Además, ellos tienen también sus protecciones para que tú no los detectes. Ellos van escondidos, muy camuflados. El Evangelio siempre lo dice, lobo con piel de cordero. ¿Entiendes? Clarísimo, te entiendo clarísimo. Siguiendo con el tema, entonces, Mauri, ¿podemos afirmar que hay personas endemoniadas a nuestro alrededor? No tan a nuestro alrededor. La asociación de exorcistas, que fue legalizada hace algún tiempo por su santidad el Papa, son cada vez más, o sea, cada vez son más los exorcistas que son autorizados, o personas que sacerdotes que son autorizados para poder ejercer este acto litúrgico, ¿vale? Cada vez hay más exorcismos, sí, cierto. Cada vez hay más casos de posesión, no. Lo que sí es cierto es que a estos casos que se estudian, que no tienen una explicación psiquiátrica, hace unos programas yo comentaba el psicólogo que es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Aquilino Poraino Lorente, que había un 2% de casos psiquiátricos que no se podrían engrosar en ninguna categoría psiquiátrica del DSM-5, que es la clasificación psiquiátrica que todos los psicólogos usamos. Gallagher, este célebre psiquiatra norteamericano, católico, también encuentra una serie de casos que no hay por dónde diagnosticarlos. Eso es lo que la Iglesia denomina que son casos de posesión, mientras que la ciencia no sabe lo que es, porque no lo puede explicar. Es el mismo hecho, pero cada hecho es etiquetado de forma diferente en función si lo determina la Iglesia Católica o bien lo determina pues un cuadro profesional, que lo primero que hace el arzobispo, que es la persona que está autorizada para llevar a cabo o para ordenar un exorcismo, es descartar patologías mentales y patologías físicas. No vayamos a pensar que un exorcismo es un señor
sacerdote con una Biblia leyendo unos salmos. Es algo bastante más profundo que eso. En el acto de desposeer una persona, entre comillas, desposeer, solo mediante, o sea, es que viene a colación a lo que tú me estás contando, solo mediante este ritual que quizás hemos visto mucho en el cine, que siempre lo hacen los sacerdotes, ¿es el método de desposeer una persona? ¿Hay más métodos? ¿Por qué me mira a mí? Bueno, digamos, el más fuerte fue Jesucristo y dejó ese poder a sus sucesores. No solamente el Papa es el que puede hacerlo, han derivado más porque el mundo es muy grande, ¿no? Entonces yo esa pregunta de otra manera siempre me la he hecho, yo siempre he dicho, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Siempre me he hecho esa serie de preguntas desde pequeñita y el tiempo me lo ha ido diciendo en mi mente y yo pensaba que esta mente me está jugando una pasada, voy a tener que ir a un buen psiquiatra y que me analice. De hecho fui, yo no lo niego, fui. Y el resultado pues es que me di cuenta que yo, aunque esté mal decirlo, soy una descendiente de ese poder que dejó Jesucristo o quien fuera en este mundo, ¿no? Pero no solamente depende de mí, yo no soy nadie, yo soy solamente el instrumento. Y el instrumento es muy frágil. Quiero decir que hay muchas medium por ahí que pueden hacer exorcismos y que lo llevan haciendo de toda la vida. Yo conozco una que ya está muy mayor, la pobre mujer, y hacía todo lo posible por ayudar a otra criatura. Lo que pasa es que no tenía apoyo, no tenía ayuda. Entonces se venía abajo la pobre mujer. ¿Es necesario ayuda? Sí, siempre. Siempre tú solo no puedes. Tienes que tener ayuda tanto humana como espiritual. Yo tengo unos guías muy fuertes que se dedican justamente a ese tema, que a mí siempre me han dado terror. Ausi, cuando tú hablas de guías, ¿te refieres a personas físicas? No. Basta. Espirituales. Entes que han sido físicamente humanos o que no han tenido por qué ser humanos y que se dedican pues a luchar contra lo negativo, contra este tema que no quiero ni nombrarlo, nos va, ¿no? Entonces tenemos que tener esa fuerza espiritual porque con lo que estamos luchando no es físico, ¿vale? Entonces necesitamos una fuerza equivalente a ser posible, porque si no, no hacemos nada, para luchar con esa entidad que también es una energía. Y además nuestro cuerpo se quema mucho porque energéticamente te están golpeando y te están absorbiendo, porque no quieren que tú te apropies de lo que ellos ya se han apropiado, no quieren liberarlo. Es como el perro que coge la presa y dice, antes de dársela a mi dueño, el cazador, me la como. Claro. ¿Vale? Prefieren destruir la presa a que tú le venzas, no tú, sino una acumulación de cosas. Un equipo. Un equipo. De trabajo. Entonces también necesitamos físicamente, hay muchos curas que se suele saber, utilizan una congregación de monjas o de frailes que mientras ellos están haciendo el exorcismo, los otros están también rezando, apoyándole. Entonces es muy difícil hacer esto sin tener, primero, los conocimientos, luego la fuerza tanto humana como espiritual o energética, y estás tú en forma, sabes a lo que vas, y coger y decir tú o yo, uno de los dos tiene que ser eliminado. Tú no puedes ir pensando en que... Es como una batalla. Sí, es una batalla. Entre el bien y el mal. Sí. Y tú, si te metes, tienes que estar muy mentalizado y muy claro que es tú o él. Uno de los dos tiene que desaparecer. Y estar también concienciado de que puedes ser tú. Incluso... O sea, ese demonio te puede eliminar. Eliminar y otra cosa peor... Te podría matar. Sí, y otra cosa peor, apropiarse de mi cuerpo. Eso sería lo peor. Quedarme yo ahí pequeñita en mi cuerpo y no tener opción a ninguno de mis gestos o de mis acciones.
Ten en cuenta que se me mete uno adentro, me da por matar y la asesina soy yo. Cogen mi huella, cogen mi ADN, claro, cogen todo. Curioso. Hablábamos antes de ejemplos gráficos. Hay uno que, si no me equivoco, ocurrió en 2015, si no me equivoco, del Papa, que yo creo que dio la vuelta al mundo. Hemos capturado de nuevo el vídeo y vamos a verlo. El Papa Francisco se acerca a este hombre, un padre de familia, le pone las manos y bueno, el gesto o la gesticulación del cuerpo de este hombre es espectacular, espeluznante. El Vaticano no lo reconoce, o sea, esto no está reconocido por el Vaticano como un exorcismo. ¿Se le puede parecer? ¿Es un exorcismo no reconocido? Yo pienso que es muy fácil. Para hacer un exorcismo, o puede ser un demonio muy pequeñito. Si fuera un exorcismo de los gordos, no lo puede hacer, ni siquiera fácil. El Papa. Así tan fácil no. Tan fácil tendría que ser el mismo Jesucristo. O sea, bajo mi criterio. O sea, existe también, digamos, la posesión también hay dimensiones, ¿no? Entonces... Sí, incluso un espíritu de una persona normal, pero que sea muy fuerte, que quiera algo de ti y que tú no le atiendas por ignorancia o por lo que sea, te puede poseer. Eso sí, muy poquito tiempo, ¿no? Porque se han permitido, pero cualquier entidad te puede poseer microsegundos, lo que sea, y hacerse notar de que está ahí y que necesita algo de ti. No tiene por qué ser un demonio, puede ser un espíritu solo, no maligno, pero sí que esté mal, y que en un momento de bajón te coja y te desamarre y diga, estoy aquí y vas a hacerme esto. Entonces tú reaccionas y dices, espera un momento, y ya se va. Pero poseer tiene que ser una entidad muy fuerte, pero eso no quiere decir que haya pequeñitos. Que también los hay. También los hay, y si tú eres ignorante, te puede dominar en un momento dado. Javier, ¿esto en psicología podría tratarse de manipulación de una persona a otra, el que ella hablaba, de que una persona posea a otra persona? Lo típico de que yo creo que todos lo hemos sufrido, ¿no? En alguien un poco más negativo y que, bueno, pues te intenta inculcar ciertas cosas. Los mayores manipuladores son los médicos y los dentistas. No sé si lo sabías. No. Son los mayores entidades que pueden poseerte y no damos cuenta. Y te voy a explicar por qué. Cuando tienes un dolor físico o tienes un dolor de muelas, el hecho de ir a la consulta, ¿vale? El hecho de ver al dentista, que el dentista hable contigo, el hecho de ver la bata blanca, pues ya te infunde cierta relajación y el dolor parece no que desaparezca, pero sí que disminuya de una forma significativa. ¿Y eso cómo es? ¿Te ha impuesto las manos espiritualmente? No. Eso es un proceso que en psicología está más que estudiado, que es el poder del modelo. Existen modelos que nos transmiten ciertas conductas encubiertas. Uno de ellos es el modelo del médico. Ejerce una influencia porque cuando lo vemos, no es que veamos a Dios, pero desencadena una serie de expectativas de que nos va a curar y el cerebro de alguna manera se anticipa de forma cognitiva a ese dolor psicológico. Todo dolor, hay una parte de dolor psicológico, psicógeno, y hay una parte de dolor físico.
Cuando desaparece el dolor psicológico, evidentemente queda solo el dolor físico, duele menos. No es que haya ejercido contigo una influencia espiritual, no. Lo que ha pasado es que está cumpliendo tus expectativas, y esa señal de alerta, porque el dolor es una señal de alerta, lo que hace es que disminuye porque el cerebro ya entiende que está en buenas manos y que tu problema se va a solucionar. Así funciona el cerebro. ¿Eso es un exorcismo? No. Estamos hablando que hay casos que duran años, 10 años, 15 años, y que son reiterativos y que son recurrentes, y que hay forma, y que hay personas que fallecen, pero no porque el demonio los clave en la pared, sino porque es que está la privación de alimentación y de agua, que acaban falleciendo por simple inanición. Pero estamos hablando de energías, que es el tema que a mí me gustaría llegar. O sea, no estamos hablando de una energía telúrica, ¿no?, que sale de la Tierra, lo que hablábamos en el programa anterior, que interactúa contigo. No, no. Estamos hablando de una inteligencia, de una energía inteligente, que es capaz de influir en ti de una manera directa. Es como si esa energía que se introduce dentro, y no sabemos muy bien por qué, porque tampoco podemos demostrar que esa energía negativa llamada Satanás o demonios o espíritus negativos, como lo quieras llamar, existan. Y hay un célebre refrán muy extendido que dice que el mayor triunfo del demonio es el hacer creer al mundo que no existe. Bien, no somos capaces de decir que exista, como tampoco somos capaces de decir que Dios existe. Correcto. Bueno, pero es como si esa energía que se te introduce acelerara tu metabolismo y acelerara tus facultades mentales. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de que le pisamos el acelerador a 120 cuando va a 80, que es el cerebro. Entonces aparecen señales, aparecen heridas, arañazos, empezamos a hablar en una lengua extraña, en una lengua actual, cuando en una fase de documentación previa que la Iglesia hace, obviamente, porque aquí los únicos que oficialmente pueden practicar lo que es un exorcismo, que eso también habría que discutirlo, es la Iglesia Católica. Estamos hablando de la Iglesia Católica. En ese proceso de documentación se llega a la conclusión, por ejemplo, de que tú no en tu vida te han dado clases de latín, o de alemán, o de arameo antiguo, que hace miles de años que no se habla. ¿Cómo es posible que haya personas que sean capaces de utilizar estas lenguas, vivas, otras muertas hace miles de años? No estamos hablando de la glolalia, que es una deformación del lenguaje por una lesión cerebral en el área de Broca o en el área de Wernicke, que son las dos áreas que regulan lo que es el lenguaje. Estamos hablando no de palabras confusas, que se pueden interpretar como que es inglés, no, estamos hablando de un lenguaje estructurado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que se le evite? Porque hay casos en donde la persona poseída ha levitado algunos metros, delante de testigos. Entonces, o cómo es posible esos arañazos terribles, esas máculas que son horrorosas, cuando la persona incluso ha estado inmovilizada. Es como si el cerebro acelerara todo y todo eso lo produjera nuestro mismo cuerpo de una forma que desconocemos. O sea, ¿tú crees que esto se podría explicar científicamente? Lo que pasa es que a día de hoy... llegará el día, como toda la fenomenología paranormal, que se podrá explicar todo. Entonces, mira, te voy a poner un hecho totalmente simple, ¿no? ¿Nunca te has preguntado tú cómo cuando se te cae un vaso de agua y se rompe y se distribuye todo el agua por el suelo y todos los vidrios, ¿por qué no vuelve eso al revés?
¿Nunca te lo has preguntado? La verdad es que no. Bueno, pues no existe ninguna ley física que haga imposible que eso vuelva otra vez a tu mano entero. No hay ninguna ley física que diga que eso no se puede hacer. Fíjate, bastaría con invertir el sentido, la dirección de la velocidad para que el vaso volviera otra vez a tu mano, totalmente nuevo y con el agua de mar. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues se supone que es la entropía. La entropía es lo que te dice que cuando hubo el Big Bang, y somos parte del universo, nunca lo debemos de olvidar, pues se produce una expansión del universo. Esa expansión cada vez está más grande, se va expandiendo más, se da el principio de la entropía. Un sistema ordenado siempre tiende al desorden. Eso explicaría el por qué no es posible que eso vuelva otra vez a tu mano completa, completo, aún sin existir ninguna ley física que te diga lo contrario. O sea, que estamos luchando diariamente en tener ordenado el universo. Nuestro universo. O nuestro universo, o el que conocemos. Porque tendemos al desorden y está en continua expansión. No se va ralentizando, al contrario, se va expandiendo cada vez con más velocidad. O sea que fíjate que llegará el día que dejaremos de ver las estrellas, porque su luz tardará años en llegarnos. Bien, pero volviendo al tema, estamos hablando de unas energías que hay que pensar en una cuarta dimensión, o sea, en otra dimensión distinta. Estamos hablando de fuerzas que están, que no las sepamos demostrar, no quiere decir que no exista y que no se den. Llegaremos al tiempo de poderlas explicar, solo que hoy en día no sabemos explicar por qué esa inteligencia, esa energía, inteligencia negativa se introduce en qué tipo de persona, tampoco lo sabemos, porque los casos de posesión referidos se dan tanto en creyentes, muy creyentes, como en profundamente ateos. Que esa es otra. O sea, si tú no crees en Dios y tú no estás en Dios, ¿qué pintáis esta energía negativa? Podremos explicar algún día por qué ciertas personas sí, ciertas personas no, y cómo evolucionan estas energías negativas. Pero todo tiene su explicación. El tema es hacer con ellas. Vamos a dejar aquí esta sección que espero que no se le haya hecho largo a nadie. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que se ha hablado. Y después de la publicidad vamos a hablar de lo prometido, de las 10 exorcismos más importantes de la historia. Pero será tras esta pequeña pausa publicitaria. Volvemos aquí con la mesa, volvemos a hablar de posesiones demoníacas y antes de empezar con los 10 casos más importantes de la historia o que están recogidos en la historia, me gustaría saber cuáles son rápidamente, Ausi, las características principales que se dan en una posesión. O sea, esto de que hemos visto en el cine y demás, levitar, ¿es una de las características principales o no? No tiene por qué. ¿Cuáles son las principales? Puede levitar también una persona santa, una religiosa que esté rezando, puede levitar también. Yo la principal es que detecte lo sagrado, lo bueno. Eso es la principal. Rechazo a objetos religiosos. Religiosos, a seres buenos. Y luego hay que conocer muy bien a esa persona para saber que no tiene ninguna enfermedad psicológica, por supuesto, y que los familiares te empiecen a decir el cambio que han notado y si hablan, como dice nuestro compañero aquí, otros idiomas, cuando tú no le das lo que ellos necesiten, te insulten de una manera ya que tú dices, ¿en qué idioma me está hablando?, ¿no? Entonces son muchos puntos, pero para mí el principal es el rechazo a lo sagrado, a lo bueno. Es cuando empiezo ¿Sería a decir... la característica principal? Sí, es cuando yo digo, cuidado,
mal asunto. Corre y busca ayuda, pero ya, por si me ha impregnado, claro. Perfecto. Nos vamos ya así con esta lista. Uno de los más importantes, incluso se han hecho películas, es la película El exorcismo de Emily Rose, que en realidad era una chica de 16 años, si no me equivoco, llamada Annalise Michel. ¿Qué ocurría con esta chica, que tenemos imágenes? Bueno, esta persona era una persona que fue educada en una... Lo primero, ¿le damos credibilidad al caso? Por mi parte sí, lo que pasa es que el tribunal que sentenció este caso, porque esta chica falleció, pero por mi parte sí, y en base a unos hechos, a unos datos bastante concretos, ¿no? Era una chica normal, buena persona, criada en una familia bastante religiosa, ella exactamente también, y empezó a tener una serie de conductas raras, extrañas, que rompían un poco su forma normal habitual de hablar. Empezó a blasfemar sin ningún motivo aparente. No tenía ningún tipo de trauma conocido, ni ningún problema. De hecho, en aquella época, pues ella tenía pareja. Y bueno, tras los padres pues empezar a andar un rosario de médicos, psiquiatras, al final se le diagnostica un tipo de epilepsia con su medicación y un fuerte cuadro depresivo. La chica va cada vez peor aspecto físico. Las últimas fotos de... Hay un cambio brutal entre las primeras fotos de la chica y la última. Hay un cambio tremendo, y debido, según parece, según el cuadro médico, a esa negativa a beber agua, a alimentarse adecuadamente, a ese continuo estrés que ella se sometía, se empiezan a describir una serie de conductas, como andar por el techo, levitar... O sea, ¿era capaz de andar por el techo? Sí. ¿Totalmente boca abajo? Sí. Vamos, y por las paredes. Fue un hecho profundamente llamativo. El párroco del lugar pues se pone en contacto con el arzobispo correspondiente, se investiga, se estudia el lugar, que es lo primero que hay que hacer, documentarse del sitio y preparar el lugar donde supuestamente se quiere hacer el ritual litúrgico romano, lo que conocemos como exorcismo. Eso es un protocolo. Se descartan cualquier otro tipo de patología, se llega a la conclusión de que ni el cuadro depresivo, ni un cuadro depresivo profundo, ni lo que es el tipo de epilepsia extrañísima justifican todo ese comportamiento, y unos cuantos sacerdotes pues deciden iniciar el proceso. Al cabo del tiempo, Emily fallece, el tribunal juzga el caso, al final juzga tanto a los padres como a los 2 o 3 párrocos, sacerdotes que intervienen en el proceso, como homicidio imprudente, y ahí termina el caso. Luego esto se lleva al cine, donde se da unas pinceladas que nada tienen que ver con lo que pasó. Lo más impresionante, hay algo más impresionante que la imagen de ella en sus últimos días, que ya impresionan bastante, es ella estaba poseída por hasta 10 entidades demoníacas, pero ella los identificaba como el espíritu de Hitler, y ella les ponía nombres. Otros eran demonios más específicos, que nada tenían que ver con dictadores, ni con fascistas, ni tal, y era la voz, o sea, la voz impresiona. Lo tenemos recogido. Está en YouTube. Sí. Creo que ese registro de voz, creo que no se puede hacer, creo que no hay ningún ser humano que pueda llegar a ese registro de voz. Además, cada una de esas entidades demoníacas supuestamente tenía su voz. Sí, porque es muy curioso que hay como voces diferentes, lo tenemos además subtitulado. Vamos a ver el vídeo.
Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Eine Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt. Magnificat Anima Anima. mea Domino, et exultavis spiritus meus, Deus salutari meo, via respexit humilitatem ancillae sue, exelim ex hoc beatam medicem omnes generationes, via fecit mihi magnificoda misericordia in progenitor. Hass lässt dir keine Der Neid Es über die andere increíble. Yo supongo que si hay alguien viendo solo el programa en su casa, en su sofá, la voz es increíble. Ausi, ¿qué? Me duele hasta la cabeza. Es así. Es una voz de ultratumba. Estaba durante el vídeo, estaba Ausi resoplando. Sí, porque es que he vivido algo parecido, nada que ver con esto. Esto no se puede vivir, ¿no? El cuerpo que lo aguante. Estamos hablando de una persona que tiene muy poca energía, tiene muy poca fuerza, y ¿de dónde saca esa fuerza para mantener ese registro de voz? Hay gritos, hay palabras. En los 4 exorcismos en donde yo he participado, no es que lo haya hecho, sino que he estado allí, no existe nada que en medicina, ni en psiquiatría, ni en psicología puede explicar lo que allí estaba pasando. O sea, es algo totalmente distinto a lo que conocemos, y la única forma de entenderlo y de aceptarlo es pensar de otra manera. No lo que tú dijiste antes, que ya lo dijo Santo Tomás, creo únicamente a aquello que veo. No, hay muchas realidades que están ahí todos los días, pasan cerca de nosotros, no nos damos cuenta, y únicamente nos percatamos de ellas cuando tenemos, lo que comentó Ausi, nuestro sistema de defensas bajo, es cuando entra. Ausi, te pregunto porque estoy un poco, no sé, ¿no? Estremecido por verte que te ha afectado tanto. Sí. No sé si no lo conocías, si no lo habías oído nunca. Sí, pero cada vez que lo ves es igual, no cambia, no caduca, no vence, no lo ¿Te superas. afecta aún conociéndolo Sí, y aún siendo una grabación? sí, sí. ¿Te afecta? Sí, me afecta. Y eso que vengo protegida y vengo que voy a verlo. Imagínate si vengo como una persona normal o bajita y me lo encuentro. Es así. Las personas que tenemos estas cositas, estos canales abiertos, no sufrimos antes, durante y después. Y no existe el pasado ni el futuro, todo es presente y es horrible. Muchas veces me dicen, yo quiero saber, pero me da miedo. Digo, ¿tú sabes que la ignorancia hace feliz? El no saber hace feliz. A mí me gustaría ser la persona más ignorante del mundo. Cuando sale en la tele estas cosas tan macabras de que ha desaparecido una persona, digo, otra más. Y los que están a mi lado, por Dios, Ausi, por Dios, María, por Dios. Dios, se me ha escapado. A nada de tiempo sucede. Y entonces, pues yo he sufrido cuando he visto la noticia, he sufrido porque los otros me están riñendo, he sufrido porque cuando llega el momento es horrible,
es lo que dice nuestro compañero, nos salen canas, nos salen arrugas, pegamos unos botes físicos que dicen, oye, pues parece más joven, y tú dices, si de verdad supiera, y no lo puedes decir porque es increíble, ¿no? Pero es así, las energías estas te absorben y te hacen mucho daño, mucho. Lo que pasa que la persona que no cree o que piensa que es una película, que no tiene los canales abiertos, pues no lo sufre. No, es igual. Es igual que ve una piedra, es igual que el que ve un animal hecho polvo en la carretera. Pues yo muchas veces lo veo, que he tenido que decir, por Dios, ya se acaba, quitarme esto. Y he sentido su dolor. Me he sentido yo hecha polvo como ese animal. Y es increíble, yo veo a lo mejor un árbol y tengo que decir, mi parte esta, no. Y despistarme y lagarme. Como yo me quedé mirando a ese árbol, soy capaz de sentir lo que el árbol siente. Sufrimiento, maltrato. Entonces, estamos muy machacadas, por decir una palabra. Me ha sorprendido mucho cómo ha reaccionado porque no sé, era algo que no me lo esperaba. Pues fíjate, nuestro compañero Avi lo hemos ya vivido, ¿verdad? Incluso con menos luz y en un sitio un poco más, también me afecté un poquillo. Y me lo ha mandado y he dicho, ostras, otra vez. Hay que decir que Annalise Michel acabó falleciendo con solo 23 años. Se supone que a los 16 se le detecta esta posesión. Estuvo 7 años sufriendo esto. Día tras día. Día tras día, noche tras noche, 365. minuto tras minuto, sí. Muere por agotamiento. Muere por inanición, es el diagnóstico que dieron los médicos que realizaron la autopsia. No encontraron una causa natural, normal, como un fallo cardíaco, muere por inanición absoluta. Tenemos muchísimos casos, pero hay uno muy curioso, registrado en España entre los años 2002 y 2008. Se habló mucho, Antena 3 incluso hizo una especie de documental con cámara oculta y tal. El caso de Marta, que lo llevó el padre Fortea. No sé qué os parece este caso, si os pareció real en el momento. Yo es que ahora mismo me coge despistada de esta historia. Pues tenemos un vídeo también. Ah, pues después si te digo, opino. Perfecto. ¿Vale? A ver si podemos ver el vídeo del padre Fortea. No tienes molestias en la garganta ni... Oye, esta semana estoy todo aquí. No, digo ahora, después de... 1, 2, 3, 4... La hago entrar y después se lo doy. San María, como la segunda, por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, en el nombre de Jesús, mira. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Son besos de amor. Están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceded por
Jesús. Mira Jesús. Eres tu fuerza. Eres tu fuerza. Algún día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Un caso que tuvo mucha controversia, sobre todo por la cámara oculta. Ausi, Creo que es verdad. ¿tú viendo las imágenes? Sí, me ha pulsado el cerebro y yo pienso que sí. A lo mejor no es tan fuerte como parece, pero había algo. Mi detector me ha dicho que allí hay algo. No que sea uno tan grande como el otro, no tenía nada que ver, ¿no? Pero sí que había ahí bastante poder. Y quizá esta pues la hubiera, no sé, se ha salvado porque esta sí veo yo. Sí. Esta sí veo yo más fácil salvarla. Fue una lucha también de 6 años, de 2002 a 2008. Y Fortea consiguió liberar a Marta del mal. Sí, conociendo el trabajo del padre Fortea, es una persona que se documenta antes muchísimo, investiga mucho sobre el caso. Quizás no sea el caso aparatoso del exorcista, pero sí que estamos hacia una serie de conductas que la psicología podría explicar. Pero como dice muy bien Ausi, a mí me cabe la duda de que si ese tipo de comportamiento en una niña, en una persona normalizada, encaja. Evidentemente no. ¿Qué provoca eso? Es que cuando tú tienes un tipo de conducta y esa conducta rompe con tu vida normal, y tú empiezas a investigar y no estás en un proceso psicótico, que es lo único que puede explicar ese corte, hoy eres Dani, mañana piensas que eres Napoleón Bonaparte, eso es una psicosis, pero cuando se descarta eso, ¿por qué una persona tiene esa serie de comportamientos extraños cuando habitualmente jamás los ha tenido? Y esa voz y esa forma de gritar tan peculiar, porque son gritos que recuerdan mucho a Anaís, quizá en otro timbre. Esa chica Marta tiene más energía, está más entera, pero es un tipo de grito aterrador que te llena, sientes como un frío interior, esa psicogénesis, esa termogénesis, que sientes en una casa donde ocurren poltergeist, que no es que sientas frío, es que lo hace, pero es un frío interior que tú sientes cuando estás en presencia de algo distinto. El padre José María Pilón lo explicaba muy bien, es un tipo de energía negativa que no sabes explicar de dónde sale, pero que afecta a la tuya. Eso es lo que yo entiendo que es el diablo. Se nos acaba el tiempo, se nos han quedado 8 casos por tratar, ahí es nada. No sé si os queda algo por añadir rápidamente sobre el tema. Y yo que no me gustaría estar ayudando a ninguna de estas personas. Sí, puede ser que me libren de verme como los padres han visto aquí. Lo único que quiero es una vida normalita, dentro de lo normal mío. ¿Javi? Sí, yo quisiera hacer un aviso. Hay personas que quieren saber la verdad, y la verdad es algo que puede hacer un daño irreparable. La verdad es ese caballo de Atila que donde pisa ya no sale más la hierba. La verdad arrasa tu campo del entendimiento. Para tú recibir la verdad tiene que estar preparado el que te la dice, pero también tiene que estar preparado el que la recibe. Y estas son verdades que te pueden afectar, y si no estás preparado, mejor no entres en ellas. Yo no entraré en ella. Javi.
Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias, Ausi. A ustedes. Un verdadero placer. Y hasta aquí el programa de hoy. Dentro de 7 días, de nuevo, la cita aquí con Zona Oculta.